Continuamos en Cara a Cara platicando el día de hoy sobre la línea 3 del tren eléctrico, el tren ligero aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Platicamos con los arquitectos Enrique Javier González, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, y el arquitecto Carlos Enrique Martínez, expresidente. Yo me imagino que ustedes como arquitectos estarán de acuerdo con nosotros en que a estas alturas del partido, cuando ya están a punto de empezar a romper, como decimos, o sea, de empezar a realizar las obras, las primeras obras, las preliminares, para la construcción de la línea 3, ya debe de estar perfectamente definido lo que es el proyecto ejecutivo, o sea, no solo el diseño de cómo va a ser, sino el diseño de cómo van a desarrollar las obras de la línea 3 del tren ligero. ¿Cuál puede ser, desde su punto de vista, la razón de que ahora que estamos ya prácticamente a mediados de junio no se haya dado a conocer ni a la ciudadanía ni a ustedes, los expertos, el proyecto puntual de cómo se va a hacer esta obra? Yo creo que las experiencias que hemos tenido en esta área metropolitana de Guadalajara, que nos hemos ganado el mote de opositodos, yo creo que tiene mucho que ver en el tema. Pero yo creo que nos fuimos al otro extremo. O sea, por un lado, nos presentaban los proyectos y todo el mundo se oponía, y finalmente terminamos por no hacer Arcediano, la otra línea del tren del Macrobús, y bueno, la lista es larga en ese sentido. Y hoy creo que por miedo a que se vuelva a contaminar ese tema, pues ahora pues no lo entrego, no lo presento, nada más algo muy general. Yo creo que las dos posturas son equivocadas, y lo digo como ciudadano común y corriente. Miren, Pablo, Marcos, Enrique, la sociedad ha cambiado en los últimos años. Antes teníamos un modelo de ciudad, un modelo de gobierno y de sociedad totalmente vertical. Las decisiones se tomaban en la cúpula y hasta en el pueblo más pequeño se obedecía. Hoy, con este tema de la comunicación, con el tema de esta globalización, la sociedad ha cambiado en su forma de manejarse, inclusive con todos los aspectos tecnológicos. Y ahora tenemos un modelo de sociedad de toma de decisiones horizontales, ya no son verticales. Y no hemos aprendido todavía como sociedad a comunicarnos y negociar o a escuchar la otra parte y tratar de llegar a consensos. Esto lo hace más difícil para la autoridad y lo hace más difícil para la sociedad, pero es el modelo de sociedad que hemos cambiado en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años. Pero no estamos corriendo el riesgo, Carlos y Enrique, de paralizar la ciudad en cuanto a obras, porque, diría, la minoría muchas veces es la que dicta las reglas del juego y la mayoría se queda viendo. ¿No estamos corriendo, insisto, el riesgo de irnos al extremo? Sí, estamos, mira, aquí hay un concepto muy interesante que vale la pena compartirlo. El gobierno está para gobernar y la sociedad no gobierna, participa, opina, le hace saber al gobierno sus necesidades y se llegan a acuerdos. Y aunque el tema suene político, es sociedad y gobierno, ni es puro sociedad, que es anarquía, ni es puro gobierno, porque entonces estamos hablando de modelos muy viejos. Entonces ahí es donde ahorita yo creo que estamos atorados, y yo creo que lo que debemos de hacer es ver el cómo sí y no el cómo no. Yo ahorita esta línea de 3 me la acabo en 10 minutos, pero y les doy todos los razonamientos técnicos, pero también la puedo impulsar y les doy todos los razonamientos técnicos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? Y lo decíamos al inicio de esta charla, Marcos, Pablo, no hay obra perfecta. Siempre va a haber lo que beneficia a unos y perjudique a otros, tanto a la ciudad como a los sectores. Pero se gobierna por mayorías. Pero el bien mayor siempre estará por encima del bien menor. Siempre está el bien común sobre el interés personal o del pequeño grupo, aunque el pequeño grupo sean 100,000 gentes. O sea, estos son conceptos que hay que tenerlos muy claros, porque a veces se olvida, y a veces desde la ciudadanía se nos olvida este tema y queremos imponer nuestra posición porque represento a X, Y grupos.
muy válidas las opiniones, pero yo creo que aquí también la autoridad se debe de enseñar a dialogar en ese sentido. Y yo creo que mucho daño ha hecho esto, y empieza una discusión donde ya los partidos políticos empezaron a tomar sus posiciones, la falta de información. Yo creo que dicen que trabajo mata grilla. En ese sentido, yo creo que el trabajo hay que presentar, discutir los argumentos técnicos eminentemente, y después que pasen a los ámbitos políticos, y no al revés. Primero se discute políticamente y luego vemos a ver técnicamente cómo lo hacemos. Yo creo que eso es una visión equivocada que se ha dado en los últimos años. Miren, qué interesante la forma como ve la gente las cosas. Patricia Pulido le pide no solamente a ustedes, arquitectos y urbanistas y expertos, sino a la autoridad en general. Dice, por favor, analicen la línea 3 y los proyectos de obra pública en general como si estos estuvieran enfrente de su casa. Así es. Muy interesante. Precisamente parte de lo que estaba comentando Carlos, en ese sentido de la globalización, la información, etcétera. Yo creo que se ha sido cuidadoso en cuanto al proyecto. No voy a defender a nadie, simplemente creo que los técnicos, los inversionistas deberán de cuidar la información que debe de darse al público para que no sea manoseada, nada más. Entonces, yo creo que debemos de tener a lo mejor algo de paciencia, poca paciencia o mucha paciencia, en ese sentido para poder contar con esa información, para que sea de manera fidedigna y directa como se nos deba de dar. ¿Cuál es la etapa 1? ¿Cuánto va a costar? ¿Quiénes la van a realizar? ¿Cómo va a ser la licitación? O simplemente cuál es la manera en que se va a realizar en este sentido. Acordémonos que ahora con el aspecto de la ley de transparencia también tenemos obligaciones y tenemos derechos. Hay información clasificada. De aquí se va a determinar qué tipo de información es la que debe de darse a conocer y qué tipo de no debe de darse a conocer. Aunque como técnicos deberíamos de conocer exactamente hacia dónde se está gastando el dinero. ¿Hay alguna información en este proyecto que no deba darse a conocer? Lo desconozco, Marcos, pero vamos a suponerlo en ese sentido, porque sí es interesante y es importante saberlo desde ese punto de vista. A lo mejor resulta que tenemos una estación de ciertas características en la cual deberá de tener cierto tipo de seguridades también. O sea, mucho de todo lo que hemos hablado también deberá de tener seguridades para evicción en caso de cualquier situación que se pueda presentar. Digo, hemos visto casos en Europa, hemos visto casos en Medio Oriente de esta situación en que las líneas del metro, que es donde más se transporta, han sido objeto de otro tipo de cosas. Son prevenciones que se deberán de tener y con las cuales deberá de contar esta línea 3. A ver, Carlos, estamos en vísperas de un año electoral, 2015. ¿Es bueno, es malo esconder, no esconder, como dice Enrique, manosear la información? ¿Cómo se puede, en este caso, evitar la parálisis frente al exceso de transparencia? Que nunca está por demás decir que no hay excesos en transparencia. Mira, yo creo que déjame plantearlo de la siguiente manera. La ciudad, la sociedad y sus proyectos no deben de estar sujetos a los tiempos políticos. O sea, qué bueno o qué malo que haya elecciones. Qué bueno o qué malo que haya candidatos. Pero la ciudad debe continuar y los proyectos de la ciudad no deben estar sujetos a las decisiones del gobernante en turno. O sea, la ciudad, la sociedad vive con o sin las decisiones políticas. Lo vemos todos los días. La señora que va al supermercado no necesita de nada de un político. Sí afecta su economía cuando toma malas decisiones el político, pero no está sujeta a ese tipo de cosas. Entonces, los proyectos en ese sentido, tanto puede ser la línea del tren ligero, puede ser cualquier proyecto que me pongan, un macro libramiento, transporte público, vivienda, debe de responder al crecimiento y a la planeación de una ciudad a corto, a mediano y largo plazo, independientemente de quién lo gobierne, independientemente de los tiempos electorales, independientemente de la visión
del funcionario en turno. ¿Por qué? Porque de la otra manera vamos a estar redescubriendo nuestra ciudad, nuestro estado o este país cada 3 o cada 6 años. Y yo creo que ya ese modelo ya está agotado. Creo que ya es el momento de trascender en ese sentido. Pues Pablo, Enrique y Carlos, hay una participación del público que me parece sumamente interesante. La redensificación de vivienda a lo largo de la línea del tren eléctrico que abarcará la parte más sensible de Guadalajara, la avenida Alcalde. Vamos a una pausa y le seguimos con este tema.